Muy buenas tardes, mis amados hermanos, amigos que me escuchan por este canal de bendición. No se le olvide darle el dedito ahí a la inscripción y a la campanita para que usted tenga los videos nuevos que voy a subirles pronto también. Para mí es una gran bendición poder hablar con ustedes y decirles que Dios es bueno, que Él es maravilloso, que Él es grande, todopoderoso, que en su nombre hay poder sobre todas las cosas creadas. Aleluya. ¿Saben cuál es el tema que quiero hablarles en esta preciosa tarde? Quiero hablarles por qué rechazaron al Señor Jesús. Aleluya. ¿Le has rechazado tú alguna vez? Bueno, lo importante es que mientras tenga vida y esperanza, y Dios puede cambiar los planes de nuestros pensamientos, porque Él lo ha hecho. Lo hizo conmigo y lo hará con muchos. En el capítulo 23 de Lucas, versos 10 y 18, sabes que encontramos ahí muchas razones por las cuales muchos han rechazado al Señor. Pero sí es necesario que nosotros podamos entenderlo y conocerlo. Al conocer a Cristo, uno nunca se imaginaría que hubo gente quien le odió y le rechazó con ira y enojo. Claro que sí, hay gente que maldice en el nombre del Señor. Pero el Señor dice que Él lo sigue amando. Pero llegará un tiempo en que ya no habrá más oportunidad. Todo se terminará. Mientras hay vida y esperanza. El texto que hemos leído nos muestra a tres grupos que rechazaban a Jesús con odio: los sacerdotes, los ancianos y el pueblo. ¿Pero por qué lo hicieron? Hay una razón por qué. Por lo que hicieron los principales sacerdotes. ¿Qué pasó con esto? ¿Quiénes eran los sacerdotes, los hombres? ¿Quiénes eran estos hombres? O sea, ¿quiénes eran los principales sacerdotes? Eran hombres muy religiosos. Claro que sí, tenían una práctica tremenda, ancestral. Pero lo que menos hacían era obedecer los mandamientos del Señor, sino que se echaron en sus tradiciones. Como hay muchos ahora que lo que tenemos son tradiciones o dogmas que hemos aprendido a través de los tiempos y seguimos esas reglas porque son las reglas. Pero cuando nos acercamos a la palabra de Dios, las cosas cambian y todo es diferente. Yo quiero hablarte un poquito acerca de esto hoy. El sumo sacerdote tenía la misión de velar por la recta administración del culto. El acto cumbre de su oficio era la celebración anual del gran día de la expiación. Esos eran sus trabajos, mayoritariamente, en que ofrecía primero un holocausto por sí mismo y luego una ofrenda expiatoria por el pueblo, según lo que dice Levítico 16. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, asiento de la presencia de Jehová, en medio de su pueblo, con la sangre expiatoria y rociada la sangre sobre el propiciatorio. Ese era su trabajo. Él era el que estaba a la cabeza de todos los demás sacerdotes. Y dice que era la única persona que tenía ese privilegio. Y esto solo una vez al año y con la sangre de la expiación. En el Nuevo Testamento se menciona a tres sumos sacerdotes: Caifás, Anás y Ananías, que estuvieron en los tiempos bíblicos. Jesús discutió con ellos, según Mateo 21, 14, 16 y 23, 27. No reprendían a los mercaderes. ¿Se acuerdan cuando Jesús agarró donde vendían y hacían cosas con un cuero y a todos les dio una tremenda azotada? Ahí entró Jesús porque se indignaba de ver lo que hacía, pero estos no reprendían a los mercaderes. Hacían mercadería dentro del templo del Señor, pero no les parecía que se alabara a Jesucristo. Ellos era otra cosa, alabar al Cordero de Dios, pero sí permitían el pecado dentro del templo. ¿Verdad qué cosa más tremenda? Muchas personas religiosas hoy en día no reprenden a sus mercaderes que hay en sus templos. Esos que piden plata a través de la oración, que buscan hacer recolecciones a través de tantas ofrendas y que maldicen al pueblo porque no dan. Hay que tener cuidado de ellos, mucho cuidado, porque estos no son mensajeros del Altísimo.
Estos son mensajeros del diablo que vienen a hacer mercadería, por eso Jesús los reprendió. Pero no les parecía que se alabara a Jesucristo. Ahora bien, hay personas que no reprenden sus mercaderías que hay en sus templos o a los que predican el asunto de la mercadería, pero se enfadan cuando se les habla la verdad. Claro que sí, se molestan muchísimo. Muchas personas religiosas en nuestros días, con el afán de sostener su posición religiosa, ignoran voluntariamente la verdad diciendo no sabemos. Y ahí se quedó todo. Que no te pase a ti esto. Porque si tú lees la Biblia te vas a dar cuenta que es la única verdad y que nadie puede ocultarse de esa verdad, porque la verdad es Jesucristo. Caifás, dice que Caifás fue el primero en recomendar la muerte de Jesucristo. ¿Te quiere buscarlo ahí, hermano? Búsquelo ahí, en Juan 11:49. Fue en su casa donde hicieron su complot para Cristo, para matarlo. Hicieron el complot. Mateo 26:3. No te lo leo porque se me alarga mucho el video, pero tú puedes leerlo ahí en tu casa. Ahora dice, fue en su casa donde sentenciaron a Jesús a muerte. Vea qué cosa más tremendo. Según dice Mateo 26:57. Aleluya, en adelante. Pero dice que Anás, que era el otro sumo sacerdote, fue quien interrogó a Jesús primeramente, según en Juan capítulo 18, versos 13 y al 19. Este hombre estuvo de acuerdo con su yerno de matar a Jesús. Juan 18:14. Los sumos sacerdotes odiaban a Cristo porque ellos ponían mucho énfasis en los sacrificios y él en la obediencia. Vea qué importantísimo es la obediencia. Dice la Escritura que es mejor que los sacrificios. Aleluya. Según Mateo 21:28. Muy bien. Muchos religiosos creen que son mejores los sacrificios que la obediencia. Yo he escuchado mucha gente diciendo, haz esto al otro para que tengan vida eterna. Y yo te digo una cosa, la Escritura habla que es mejor obedecer a Dios antes que los sacrificios. El Señor está hastiado de sacrificios, el Señor está hastiado de tanta cosa cuando no se hacen de corazón. Por lo que hicieron los ancianos, vamos a ver qué hicieron los ancianos en ese tiempo. Al principio los ancianos solo ejercían el poder civil, pero al llegar la época del Nuevo Testamento ejercieron autoridad juntamente con los principales sacerdotes y formaban parte del Sanedrín. Estos hombres eran famosos por transmitir las tradiciones, aleluya. Los fariseos y todo el pueblo se sujetaban a ellas. ¿Verdad qué tremendo esto? Según lo que dice Mateo 15:2. Dice, se decía que estas tradiciones eran enseñadas orales. Bueno, eso es lo que se enseña y ahora lo cantan en ese país. Dice que Moisés había transmitido a los ancianos de Israel. De hecho, se daba más importancia a las tradiciones que a la ley escrita. ¿Saben qué cosa más tremenda? O sea, seguían más las tradiciones que a lo que se había hablado en el Éxodo, en la ley del Señor. Aleluya. Esto contraversiaba la palabra del Señor con las tradiciones. Además, dice que ellos se sujetaban a sus tradiciones, abandonaron los mandamientos de Dios, según dice Marcos 7:8. Invalidaban los mandamientos de Dios, según Marcos 7:9. Quebrantaban los mandamientos de Dios, Mateo 15:3. Honraban en vano a Dios, 15:9 de Mateo. Muchos de nuestros días viven sujetos a las tradiciones y no a la palabra de Dios. Hay muchas iglesias ortodoxas que viven en tus tradiciones, pero no aplican la palabra de Dios y el evangelio de Dios como está escrito. ¿Por qué el pueblo odió al Señor? ¿Por qué el pueblo se rebeló contra el Señor? Antes que Jesús fuese juzgado, el pueblo le seguía. Muchos le seguían. Los oprimían físicamente, le oprimían físicamente. Le escuchaban con gozo. Ahora decían fuera con este. ¿Por qué? Aleluya. Jesús era un hombre justo. Así lo declaró Pilato. Mateo 27:24.
Así lo declaró la mujer de Pilato, 27:19. Así lo declaró el centurión, Lucas 23:47. Nunca ofendió a nadie. Siempre hizo el bien y ayudó a los hambrientos, alentó a los desamparados, comió con los pecadores y dio gozo a los quebrantados de corazón. Pero ahora la gente lo rechaza. ¿Por qué? ¿Qué influye a un rechazo de alguien que hizo algo bueno? Alabado sea el Señor. Tales personas no son guiadas. Aleluya. La gente, dice, le rechazaba porque habían sido persuadidos por los principales sacerdotes y los ancianos. Fueron persuadidos por ellos para que no le creyesen. Dice, como vemos, esto no es nada nuevo, ya que a través de la historia ha existido en este tiempo. Hombres religiosos que manipulan a la gente para llevar a ofender a Cristo con sus cultos religiosos. Son personas que no pueden pensar por sí mismas, sino que son manipuladas por sus líderes. Gente que no piensan por sí mismos, no abren la Biblia, no leen la Biblia. Y todo lo que les dice la gente, eso es y se acabó. Pero yo quiero decirte, amado hermano, en esta hora, ¿lees tú la palabra de Dios? Tales personas, dicen, no son guiadas por la palabra de Dios, sino por los hombres. Es por eso que muchos de ellos se hacen llamar líderes. Las sectas manipulan a la gente, no las dejan leer la Biblia y entenderla. Dicen que no la pueden entender, sino solamente los iluminados, entre comillas. Los sacerdotes, los profetas, los ungidos del Señor o los ungidos del grupo. Pero Pablo dijo en Efesios 3, del 3 al 4, Él me dio a conocer sus planes, aleluya. Dice, como les escribí brevemente antes, si ustedes leen lo que escribí, se darán cuenta de que teniendo bien este plan acerca de Cristo, aleluya, tendrán este plan acerca de Cristo según lo que dice la Biblia, aleluya. Los falsos maestros no nos llevan a Cristo, sino al engaño. Gloria a Dios, porque Dios nos habla de esta forma. Jesús les contestó, cada planta que mi Padre no ha sembrado con sus propias manos será arrancada de raíz. Así que déjenlos, que se vayan. Ellos son ciegos, guían a otros ciegos. Y si un ciego es guiado de otro ciego, los dos van a caer al hoyo según en la palabra de Dios. Estoy hablando en esta Biblia, que me gustó mucho la traducción, que es la palabra de Dios para todos. Vean qué importante. Dios tiene tiempo para ayudarnos a nosotros. Son guías, son ciegos, no van a guiar a nadie. Muchas personas son como los principales sacerdotes, preocupados más por los sacrificios que hacen y bonitos espectáculos que hacen en sus sectas, pero no en la obediencia de la palabra de Dios. Otros son como los ancianos, viven atados a las tradiciones de su iglesia y de sus padres, pero no a la palabra de Dios. Muchos son como los del pueblo que rechazó a Cristo, andando en sus caminos, y de sus líderes religiosos que los engañan con suaves palabras condenándolos a la perdición. Ya que cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo, dice su palabra, no tiene a Dios, dice Juan, en 2 de Juan, verso 9. No tienen a Cristo todos los que son extraviados, se pierden. ¿Qué quieres tú? ¿Seguir tradiciones o seguir la Biblia? Dice la Escritura que nosotros debemos leer la Biblia, reconocer la Biblia. En el 2:14, según 1 Corintios, dice, pero vosotros, que el Señor les ha revelado la palabra. ¿Sabes una cosa? Dice en el 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. No las percibe. Porque tenemos que someternos al Espíritu.
Y cuando nosotros nos sometemos al Espíritu, el Espíritu nos va a decir las cosas que Dios quiere para nosotros. Porque el Señor dice que en el Espíritu Santo es el que nos enseña, nos redarguye y nos persuade de todo pecado. Amigo, vive tu vida en Cristo Jesús. No dejes que te arruinen tu salvación. No dejes que tu salvación se pierda. No dejes que la salvación te la robe otro. Busca al Señor Jesucristo. Él es el que sana, el que salva, el que liberta. Dice que Él te va a poner un nombre nuevo. Que Él te va a honrar. Te va a confesar delante de nuestro Dios. Que Él te va a dar una vida eterna. Pero si le crees a Él, no a las tradiciones. Mucha gente somete a la gente al odio hacia los demás y hablan mal de los demás, y he oído muchos predicadores en estos canales maldiciendo a los cristianos, maldiciendo a otros pastores. La Escritura dice que de nuestra boca no debe salir palabra para maldición, sino para bendición. ¿Me entiendes? Entonces, cuando nosotros bendecimos, algo va a funcionar. Quizás hay personas que predican en una forma de la carne, pero quizás llegue un momento en que Dios los pueda tocar y Dios les pueda reparar salvación, porque también Dios los puede transformar. ¿Por qué? Porque hay personas que han sido enseñadas, mal enseñadas. Hay personas que están heridas en sus corazones y no han sido libres y están predicando el Evangelio. Hay personas que han sido maltratadas y nunca han recibido una liberación. Porque hay fuentes, hermano, donde no dan ministración de sanidad ni de liberación. Y son gente que llegan al conocimiento de la palabra y se conocen unos cuantos versículos y por eso persuaden a los demás y maldicen y hacen y otras cosas. Pero yo quiero decirte en el nombre de Jesús, lee tú la palabra de Dios para que no seas engañado. No sigas eso. Busca a Cristo. ¿Qué es lo que quiere Dios de ti? ¿Qué dice la palabra? Dice que aprendas a hacer justicia, amar y misericordia. 3 cosas son las que Dios te pide que hagas. Justicia, amor y misericordia. Con estas 3, hermanos, se cumple la ley. Con estas 3 se cumple la palabra del Señor. Porque el Señor guardó estas 3 palabras. Los religiosos no guardan estas palabras, son impíos. Y una palabra impía significa duro de corazón, duros de servicio, que no muestran amor, que no muestran sensibilidad, que no muestran justicia, porque ellos nunca la tuvieron y tampoco la van a enseñar a los demás. Yo te amo, mi amado hermano, amigo que me escucha. Dios te bendiga, Dios te guarde. Reflexiona en esta palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones para ti y tu familia.